Buenos días, doctora. Buen día. Bueno, usted ha sido convocada a este juicio para declarar como testigo y como tal tiene la obligación de decir la verdad de cuanto sepa y le fuere preguntado. Hay un delito que se llama falso testimonio, cuando el testigo miente, no dice la verdad o tergiversa los hechos, tiene una pena, y esa pena es más alta si esa circunstancia perjudica a los imputados. Díganos su nombre, apellido, estado civil. Mi nombre es Cintia Andrea Grimaldi y de Estado Civil casada. ¿Qué profesión tiene usted? Soy médica Médica. ¿Dónde nació, doctora? en Paraná, Entre Ríos. ¿En qué fecha? 18 de enero de 1980. ¿Recuerda su número de documento? Sí, 27 607 424. ¿Dónde vivió usted la mayor parte de su vida? La mayor parte de mi vida la llevo viviendo en Corrientes Capital. Corriente Capital. Sí. Eh, Aparte de médico, ¿tiene alguno? Soy médica, soy especialista en ginecología y obstetricia y además especialista en medicina reproductiva. Bueno, muy bien. Le voy a preguntar por las generales de la ley. En relación a todos los imputados que hay en este juicio, ¿usted tiene alguna relación de amistad, enemistad, amiga, enemigo, No, con ninguno. pariente? No, con ninguno. ¿Tiene algún interés particular? Con ninguno. Bueno, bueno, doctora, usted va a declarar en carácter de médica tratante de la señora Cayllaba. Así es. Como tal, como médica, usted debe guardar el secreto, como que le exige la profesión, salvo que la imputada acá presente la releve de esa obligación y entonces usted pueda declarar libremente. Muy bien. Señora Callaba. Señor juez, no tengo ningún problema en que la doctora hable libremente, que cuente todo lo que tenga que contar, la verdad. Bueno, muchas gracias. Así que Muy bien. este testimonio le doy la palabra a la Fiscalía. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señora Grimaldi. Buenas tardes. ¿Nos podría decir dónde desarrollaba su actividad profesional durante el mes de junio del año 2024? Sí, en un policonsultorio que se llama Unimed, está ubicado en la calle Pellegrini, 1338 de Corrientes Capital. ¿Atendía en otros lugares también, además de ENES? En aquel momento atendía una vez al mes aproximadamente en la ciudad de Goya. ¿Conoció usted a María Victoria Cayllaba? A la señora Callaba la conocí en el año 2020, cuando ella fue a su primera consulta conmigo. Desde esa fecha la Perdón, atendía. en el año 2022. Desde esa 2020. fecha ya la empezó a atender, digamos. Sí, desde ese momento la atendí hasta el 2024 y habrán sido 3 o 4 oportunidades. No era una paciente de consulta tan frecuente. ¿Cuáles eran los motivos habituales por los que la señora Cayllaba concurría a su consultorio? La señora consultaba habitualmente por sus controles habituales. La señora venía también, si mal no recuerdo, de tener algunos controles sobre unas patologías mamarias, pero después eran sus controles ginecológicos habituales. ¿Cómo se le solicitaban habitualmente los turnos en su consultorio? Los turnos se solicitaban en ese momento por mensaje de WhatsApp.
quien coordina y otorga los turnos es mi secretaria, y así la señora lo solicitó siempre. ¿Recuerda algo acerca de la última oportunidad en que la señora Callaba solicitó un turno con usted? De la solicitud del turno en sí no hay algo que yo pueda recordar porque no soy yo quien otorga los turnos, pero sí puedo recordar de la última consulta que tuve con ella. ¿Dónde se hizo la consulta con la señora Callaba la última vez y si recuerda la fecha? La consulta fue el 14 de junio del 2024 y fue en mi consultorio de calle Pellegrini. ¿Recuerda la hora aproximada? Sí, la señora, según el registro que yo tenía en ese momento de los turnos, llegó al consultorio alrededor de las 10 de la mañana. Yo la atendí alrededor de las 11:30 de la mañana y ella se retiró del consultorio alrededor de las 12 del mediodía. ¿Usted le manifestó en algún momento la posibilidad de ser atendida en Goya? No se lo manifesté yo porque, como lo dije con anticipación, no soy yo quien otorga los turnos, pero tengo entendido que mi secretaria le habrá ofrecido el turno porque en esos próximos días yo también atendía en Goya, pero la paciente solicitó particularmente el turno en el consultorio de Corrientes Capital y para esa fecha en particular. ¿Qué recuerda acerca de las personas que acompañaron a la señora Callaba en el momento de su llegada al consultorio, con quién estaban? No, yo no recuerdo personas que hayan acompañado a la señora a la consulta. Por lo que yo recuerdo, es en esa última consulta la señora entró sola al consultorio. También debo aclarar que ese día se atiende un gran número de pacientes, por lo cual, y para mí esa consulta representaba una consulta más de las consultas del día. Yo no recuerdo que la señora haya estado acompañado en la consulta. Y si estaba acompañada en sala de espera o fuera, yo no lo veo tampoco porque yo a los pacientes los veo solamente cuando ingresan al consultorio. ¿El motivo de esa consulta por qué fue? La paciente consultó trayendo resultados de estudios complementarios que se habían pedido de su chequeo ginecológico anual. ¿Recuerda cómo se encontraba la señora Callaba durante el tiempo que permaneció en su consultorio? Por lo que yo puedo recordar, fue una consulta tranquila, la paciente estaba tranquila, sin nada que yo recuerde como para destacar de alguna situación rara. ¿Cuánto tiempo estuvo aproximadamente en su Y consultorio? aproximadamente entre 20 minutos y media hora. ¿Ella le manifestó algo durante esa atención? Mm, algo que tenga que ver con... ¿Sí le manifestó alguna cosa durante su consulta? Recuerdo que consultó, sí, por unas cuestiones propias de ella, que fueron la sintomatología o alguna cosa que le estaba pasando en particular de su salud, no más que eso. ¿Recuerda si le indicó estudios, indicaciones médicas o medicamentos? Sí, la paciente salió de la consulta o debía retirar unas recetas de unos polivitamínicos y alguna medicación particular para sofocos y síntomas de climaterio, que era lo que la paciente refería. ¿Recuerda el estado general de salud de la señora Callaba en el momento de la consulta? Le puedo decir que lo que yo recuerdo era un buen estado general. No recuerdo nada que me haya llamado la atención o en particular durante la consulta. ¿No recuerda si presentaba algún cuadro respiratorio, tos, resfrío, algún síntoma similar? No que yo lo pueda referir o que me haya llamado la atención. ¿Recuerda quién era su secretaria en junio del 2024? Sí, la señorita se llama Leila Yampey y es mi secretaria hasta el día de hoy. Recién dijo que la señora Callaba pidió que el turno sea ese día. Sí, en el registro de turnos del teléfono con el cual se otorgan los turnos, la señora se comunicó el 11 de junio solicitando un turno para el día 14, que fue cuando se concretó la consulta.
Muchas gracias, señor presidente. Le pregunto, ¿le manifestó algo de lo que había pasado el 9 de julio, ese día de la consulta? No, no que yo lo recuerde. No, no. ¿Y después usted se enteró que había pasado? Claro, yo me enteré unos días posteriores porque debo destacar que la consulta fue como en los días, recién había sucedido todo el hecho. Yo tampoco no estaba al tanto de lo que estaba pasando y no recuerdo que la señora Callaba me haya hecho referencia a algo de eso. Y cuando usted se enteró, ¿lo vinculó a algo? O sea, dijo, esta persona estuvo ahí, se enteró de eso, ¿qué fue lo que le... Claro, durante el fin de semana y en los días siguientes, cuando el caso se hizo más mediático y salían los medios nacionales, ahí pude darme cuenta que quien estaban refiriendo como implicada era la señora Callaba, que era mi paciente y que había estado esa mañana en la consulta conmigo. Era un caso tremendo que le impactó a usted, le Sí, impactaba a la sociedad? pues, claro que sí, creo que como a la mayoría de la sociedad nos impactaba, el caso era muy mediático y ahí sí pude darme cuenta que la señora Callaba era mi paciente y nada, yo la había atendido en ese momento. Buenísimo. Le pregunto, para el día sábado, ¿usted fijó algún turno? ¿Usted sabía si ella tenía que concurrir a algún médico en especial? No, Eso fue un viernes, ¿no? Si recuerda bien. la verdad es que yo no recuerdo si 14 qué día de la semana fue, Ujú. pero tampoco... Ah, disculpe. No, no recuerdo el 14 de junio qué día de la semana era, la verdad que no lo recuerdo. No recuerdo tampoco haberle dado un turno posterior a la señora. La verdad que no, no es lo habitual tampoco, porque los pacientes habitualmente coordinan los turnos posteriores directamente con la secretaria, no conmigo. ¿Usted atiende los días sábados? Yo los días sábados no atiendo en Corrientes Capital, pero algunos sábados en aquel momento sí atendía en Goya, en la ciudad de Goya. ¿Usted a veces le recomendaba que vaya con otro médico? ¿Puede ser que le haya atendido otro médico el sábado? Si es que Mm, usted le... No que yo lo recuerde, porque tampoco no recuerdo que el motivo de consulta que la traía conmigo haya necesitado que yo la derive con algún otro colega, la verdad que no. Por último, ¿nos puede decir alguna circunstancia que usted le considere relevante en este caso respecto a esa atención médica? La verdad que no, no recuerdo nada como relevante. Para mí fue la atención de una paciente que ya era mi paciente, que había pedido un turno programado y que en la consulta no recuerdo que haya sucedido ningún hecho o una situación, ni que a mí me haga referencia al caso, ni que me haya llamado la atención. No más preguntas, señor presidente, gracias. La querella va a preguntar. Sí, muchas gracias, señor presidente. ¿Se escucha bien? Sí, Sí, la escuchamos bien, doctor. gracias. Buenas tardes, señora Grimaldi. Buen día. ¿Tiene conocimiento para qué fecha tenía originalmente turno María Victoria Callada? Eh, Según lo que yo recuerdo y el registro del teléfono de turnos, la señora Callaba pidió o escribió el día 11 de junio pidiendo un turno para la mañana del 14, que fue cuando se concretó la consulta. ¿Es difícil reprogramar los turnos con usted? No se lo puedo decir en ese momento, pero supongo que no, que si ella lo hubiese querido reprogramar, solo debía comunicarse con la secretaria y pedir reprogramarlo. No tengo conocimiento tampoco que esa situación se haya presentado. ¿La señora Callada le manifestó que tenía que hacer otras cosas esa mañana en Corrientes? No que yo lo recuerde. No recuerdo si ya lo dijo, pero ¿sabe si ingresó sola al consultorio? Ya lo contestó Ya. a objeción, señor presidente. Ya dijo, doctora, eso exactamente. Muchas gracias. No más preguntas, gracias. Bueno, muy bien. A ver quién sigue en el orden. Acá el doctor González Sí. y la doctora Porlán. ¿Qué tal? ¿Se escucha? Sí. ¿Qué tal? Buenos días, doctora Grimaldi. Buen día.
Agustina Furlan, mi nombre, le voy a hacer un par de preguntas, ¿sí? ¿Recuerda cuántas veces atendió a María Victoria desde que es su paciente? Como lo he dicho antes, creo que habrá sido 3, 4, 5 veces desde el año 2022 hasta el 2024, que fue su última consulta. ¿Recuerda cuántos años tiene María Victoria en No, la edad? no, la verdad que no, hoy no recuerdo, no lo recuerdo. ¿Es adulta? Sí, sí, ¿Mayor de 40? una señora de 50 años. No sé decir con exactitud qué edad tenía al momento de la consulta, pero infiero que alrededor de 50 años. ¿Qué síntomas, signos o complicaciones puede tener una mujer a esa edad? Es bastante amplia su pregunta. Si nos referimos al motivo de consulta de la Sí, sí. señora, la señora consultaba por síntomas climatéricos que son propios de la edad, sofoco, trastorno para dormir, caída del cabello, que fue por lo cual la mediqué y fue el motivo de esa consulta. La perimenopausia es eso, ¿no? Sí, ¿Y qué le recetó para ello? la paciente fue recetada con unos medicamentos que se llaman isoflavonas y con suplemento de vitamina D. ¿Le solicitó algún estudio adicional en esa consulta? Sí, la paciente llevó un pedido de un laboratorio de hormonas tiroideas porque la paciente refería caídas del cabello, con lo cual podemos llegar a un diagnóstico. ¿Usted controla los chats de su secretaria? La verdad que no habitualmente. ¿Sabe con exactitud si le refirió sobre la atención en Goya? No lo sé con exactitud. Con respecto a la atención del 14 de junio, ¿por qué tardó tanto en atenderla? Porque esa mañana en particular hubo un gran número de pacientes y por un error mío, que lo recuerdo, en la lista de pacientes, en el orden que yo los iba llamando, por error la salté a la señora que llamaba y llamé al paciente que seguía. Entonces la señora quedó como llamada última en la lista, pero fue un error mío en mi comunicación con la secretaria. Ahora yendo a los estudios y resultados. ¿Antes del 14 de junio usted la atendió? Sí, no recuerdo en qué fecha anterior, pero sí porque la paciente venía siendo paciente mía desde el año 2022. ¿Fue en el 2024, una anterior a la del 14 de junio? Creo que sí, no recuerdo con exactitud la fecha anterior. ¿Usted le solicitó análisis y estudios en una consulta anterior que tuvieron? Sí, por eso la paciente concurrió a esa consulta del 14 con los resultados. ¿Recuerda qué estudios le solicitó? Sí, que de los que yo pueda recordar, la paciente traía su chequeo anual, que eran su Papá Nicolau, su mamografía, tal vez algún laboratorio, la verdad que con exactitud todos no los recuerdo, pero formaban parte del chequeo ginecológico anual. ¿Usted vio el resultado de esos estudios? ¿Sí? Así es. Su señoría, voy a solicitar se exhiba por secretaría los resultados que está ante 4, efecto 228, caja 9, con respecto a los resultados de los estudios. Y se le exhiba también a las partes para que puedan verlos. Bueno, Doctora, pues ¿puede repetir, por favor, el efecto? Efecto 228, caja 9. secretaria, vamos a localizar. Sí, tenemos localizados, son varios informes que que están Sí. rotulados, además, señor presidente. Le detallo, su señoría, que son los correspondientes al mes de abril del 2024 y mayo 2025. Laboratorio Farisano, uno dice en el inicio, y los otros son mamografías del TC2000. Muéstrale ahí. Solicito primeramente se le exhiba también a la doctora Grimaldi para que reconozca si son esos estudios.
una vez que usted otorgue el permiso. Lo vamos a exhibir todo, doctora. Debería individualizar mejor porque hay muchos estudios ahí. Señor presidente, no tengo problema que se le exhiba, pero lo que le voy a pedir es que se le informe si son estudios que hizo ella, no hizo ella, porque no sabemos, son un montón de papeles ahí, no sabemos si ella lo Bueno, hizo. por eso, Que se le pregunte a ella primero si que vaya verificando y que se le consulte eso. doctora Furlan, Sí, acabo de referir que son laboratorios de Farisano y la misma doctora mencionó que ya vio los resultados y los estudios. Por eso, primeramente, quiero que pase por la doctora y que ella vea si reconozca si son ellos lo que le exhibió María Victoria en la consulta. bueno, vamos a mostrarle a la doctora a ver si... Se le exhibe a la testigo los estudios médicos para su reconocimiento, para que diga la testigo si reconoce o no. Lo que se me está mostrando son estudios de mamografía. La verdad es que yo no puedo dar fe de que realmente estos mismos son los estudios que se me hayan mostrado, porque la verdad es que no lo recuerdo. Sí es cierto que son estudios de mamografía y una mamografía magnificada que forman parte del chequeo anual, a lo cual hacía referencia hace un momento. ¿Y esos estudios son de María Victoria? Dice Callaba María Victoria como nombre del título del estudio, ¿sí? ¿Hay un examen de mamografía y uno de ecografía mamaria? Hay un examen de una mamografía de compresión focalizada realizado el 15 de abril del 2024, y aquí también hay un estudio de una mamografía con compresión axilar realizada el 10 de abril del 2024. Son los dos estudios que tengo conmigo. ¿Puede explicarnos qué dice el informe sobre la ecografía mamaria y la mamografía? No tengo acá conmigo el resultado de una ecografía mamaria, tengo de una mamografía y una mamografía con De esas dos, compresión. disculpe, de las mamografías. Sí, el resultado de la mamografía, como el estudio no permite visualizar con mayor precisión un sector específico de la mama, solicita realizar una mamografía focalizada, que es el estudio siguiente, el cual se realiza una mamografía focalizada, dando un resultado de una interpretación mamográfica normal. ¿Y qué dice ese resultado? ¿Podría leernos, por favor, ese último? Sí, se dice, se efectuaron incidencias de técnicas de compresión focalizada sobre la asimetría focal con aparente distorsión de la arquitectura tisular localizada en el cuadrante superoexterno de la mama izquierda, observada en el estudio radiológico efectuado el 10 de abril del 2024. Dichas incidencias demuestran que la misma se atenúa a la compresión, por lo que no revierte carácter de sospecha. Impresión diagnóstica según BIRAD número 2. ¿Qué quiere decir eso en palabras simples para nosotros que no comprendemos por ahí los términos de los doctores y los médicos? Que es una evaluación mamográfica dentro de parámetros normales. Y en el otro informe con respecto a la mamografía o el otro informe que está allí, Sí. Permiso. creo que habla de cada una de las mamas. Sí, aguárdame un segundo que están pegados. ¿Quiere que se lo lea el informe? Sí, por favor, el que dice motivo de consulta, control anual. Sí. Es un estudio de mamografía bilateral con proyección axilar realizado el 10 de abril del año 2024. El informe dice: motivo de consulta, control anual, parénquima mamario fibronodulillar con moderada transformación adiposa. En el cuadrante superoexterno de la mama izquierda se observa una asimetría focal a evaluar con técnica de compresión focalizada. Ganglios en ambas axilas y cuadrante superoexterno de la mama derecha de forma y tamaño conservados.
espesor dermoepidérmico normal, impresión diagnóstica según BIRAD 0. ¿Qué quiere decir eso en un término que podamos comprenderlo? Este es el estudio previo al informe que leí con anterioridad. En este informe lo que intenta decir es que en un cuadrante de la mama se observa como una imagen difusa que necesita, para que sea de mejor interpretación, necesita como poner una lupa para ampliar esa imagen y poder ver en mejor detalle esa zona de la mama que no la están pudiendo informar correctamente, que es lo que se hace en el estudio posterior y que informa como normal, como una evaluación mamaria normal. ¿Qué es una transformación adiposa? Doctora, Disculpe, su señoría. ¿me puede explicar qué pertinencia y Es utilidad tiene? pertinente, estoy por llegar al punto, su señoría. Quiero más que nada que ella nos explique. Sí. Es importante para nosotros y sobre todo para María Victoria que queden claro qué es lo que sale, digamos, de esta mamografía. ¿Puedo seguir? Llego al punto. Siga. ¿Qué es una transformación adiposa? Una transformación adiposa es, para explicarlo mejor, el tejido, la mama, la glándula mamaria, gran parte de la composición de la glándula mamaria es de tejido adiposo. Ese tejido adiposo, a medida que pasan los años, la paciente se pone más grande, la arquitectura del tejido adiposo se distorsiona. Entonces, cuando se realiza una mamografía, esa arquitectura del tejido adiposo se ve como distorsionada y es lo que en algunas situaciones podría enmascarar el diagnóstico de una patología mamaria, pero que no fue el caso porque el estudio posterior descarta toda patología mamaria. Es decir, en la conclusión de los estudios mamográficos de la paciente, uno podría concluir que es un estudio mamográfico dentro de parámetros normales. Perfecto. ¿Eso podría dar la aparición de nódulos mamarios? La distorsión de la arquitectura mamaria podría, la paciente podría sentir o podría palparse nódulos mamarios, pero que según la evaluación de los estudios, esto no tiene un carácter patológico ni oncológico. ¿Y podría derivar en algún diagnóstico oncológico en algún momento de no Sí. controlarse? Eso yo no lo podría decir porque sería una evaluación a futuro. Lo que yo puedo deducir de los estudios es que se descarta, con los estudios que estoy viendo, se descartaba en ese momento toda patología mamaria. ¿Recuerda si María Victoria le mencionó sobre antecedentes familiares en alguna de sus consultas? La verdad es que hoy no recuerdo los antecedentes familiares de la paciente. ¿Recuerda si le mencionó familiares con cáncer? La verdad es que al día de hoy no recuerdo que la paciente me haya mencionado en alguna de las consultas el antecedente familiar. ¿Usted lleva un control de todos sus pacientes? Sí, ¿Tiene la historia clínica de María Victoria? sí, fue presentada cuando me lo pidieron en la declaración anterior. ¿Sabe cuándo fue eso? Abril del año 2025. En ese momento no le solicitaron la historia clínica. Sí, me la En solicitaron. el 2024 me refiero. En el año 2024, que yo recuerde, no tuve ningún contacto con la causa. ¿Y sabe si le solicitó o recuerda si al día siguiente le solicitó que se haga otros estudios? Al día siguiente a la consulta de la Así paciente es. en el 2024, sí, le solicité, como hice referencia anteriormente, le solicité unos estudios que tenían que ver con laboratorios de hormonas tiroides. ¿Qué día fue eso? El 14 de junio del 2024, cuando fue la última vez que tuve contacto con la paciente. ¿Para que vaya el sábado 15? No, no. ¿O para que vaya al día siguiente me refiero a hacerse el análisis? No, señor, yo no hago los análisis de sangre, eso los hacen en un laboratorio. Los laboratorios no dependen de mí, por lo tanto, los turnos a los laboratorios o en qué laboratorio la paciente decide hacerse la extracción de sangre no depende de mí. ¿Sabes si se le hizo efectivamente al día siguiente? No tengo conocimiento porque yo no volví a tener contacto con la paciente desde la última consulta. Doctora, ya le dijo eso. ¿Qué? Bien, no tengo más preguntas, su señoría. Gracias. ¿Alguien va a preguntar? Bueno,
Doctora, su declaración ha terminado. Disculpe las molestias. Muchas gracias. Con Puede retirarse. Gracias a usted. Hasta luego. Señor presidente, desde Secretaría le informo que el imputado Benítez fue retirado de la sala porque manifestaba sentirse mal de salud y está siendo asistido en la sala contigua. Bueno, Tiene conocimiento también el doctor Ditela, que ha consentido la situación. bueno, gracias, secretaria.